El ple de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès del passat mes de març va aprovar per unanimitat concedir el Premi Mussol de Sant Quirze a Álvar García. Aquesta petició va arribar a l'Ajuntament per iniciativa ciutadana amb més de 130 signatures. L'Álvar ha estat sempre lluitant pels drets humans, ja siguin encapçalant manifestacions, fent mítings, servint a menjadors socials o col·laborant amb l'Ateneu del Món. Anem a conèixer millor a través d'aquest vídeo homenatge a l'incansable Álvar García. Em dic Álvar García Trabanca, hijo primito de Olivenza, 64 anys que som a Catalunya, tant jo com la meva família. Vam anar a viure a les Coves de Sant Oleguer durant 3 anys i mig. I d'allà doncs, a mi me va anar molt bé perquè vaig descobrir el que era el moviment obrer. Nosaltres no teníem ni puta idea del que era el moviment obrer. El mussol té uns ulls molt grossos, perquè ho veu tot. Per tant, tingueu paciència perquè una part la faré en català i l'altra en castellà perquè estan aquí la meva família que és de fora. Benvinguts amics, senyora Montserrat, alcaldessa de Sant Quirze del Vallès, regidors, amics i veïns. Vull donar les gràcies a tot el consistori que ha tingut haver donat-me aquest premi que tant agraeixo. Mi felicitación a Televisión 3 y a Radio Barcelona por ese gran trabajo que ellos llevan adelante. Sé muy bien que ese premio del Mussol ha sido dado a mi persona, pero permitirme que lo comparta con toda mi familia, mis hijos, mis nietos, porque ellos han estado siempre a mi lado, mi familia, y también con todos vosotros. Permitirme hacer un saludo a todos mis compañeros de la residencia de Asís, a ellos y a todo el personal que están a nuestro servicio, como no también a mis compañeros del Casal dels Avis, que siempre han estado a mi lado, especialmente a la Junta Directiva, así como a María del Carmen, en todo aquello que les ha sido posible en ayudarnos. También quiero dar las gracias y compartirlo con los compañeros que presentaron la solicitud de este acto y con todos los que avalaron mi candidatura. Quiero compartir con los organizadores de este acto, la Ateneu, entidad la cual guardo gratos recuerdos y a todos mi más sincero agradecimiento. Quisiera compartir con todos los políticos que sean auténticamente claros en todas sus políticas, muy especialmente aquellos que nos han hecho sufrir con su corrupción y abusos. Quisiera también compartirlo con todos los que han luchado y siguen luchando por la independencia de Cataluña, para seguir buscando el entendimiento entre todos en la lucha por una Cataluña más libre y solidaria con todos los pueblos. Quisiera compartirlo con todas las entidades de nuestro pueblo, pero no me es posible, pero solo permitirme que mencione unas o algunas como es el Ateneu del Món. Es una ONG con la cual he trabajado muchos años, pero ahora ya, compañeras y compañeros, ya poca cosa puedo hacer porque la vida ya, los años me son muy difíciles. A todo eso que pido mis más afectuosos saludos. También un grato recuerdo para todas las demás entidades solidarias. Permitirme compartir mi solidaridad con los amigos de la música en la aula universitaria y tantas otras que no nos dan número, porque como decía antes sería imposible de enumerar por la larga historia de cada una. Quisiera también compartirlo con todos los que se presentan a las elecciones de nuestro ayuntamiento, del pueblo, que sean los mejores de nuestra cantera, muy especialmente. Hago a todos un llamamiento para que todos hagan un solo equipo para el bien de nuestro pueblo. Sé que es muy difícil, pero no es imposible. A los sindicatos que sean fieles al mundo del trabajo, por toda esa historia para los que fueron creados y no son capaces de llevarlo adelante. A mis compañeros de ACACES, hoy ABB, que también me ayudaron a ir adelante y ser muy buenos compañeros conmigo. El escrito que hice el año pasado recordaba todas las manifestaciones y las luchas que habíamos hecho todos los trabajadores, que sería difícil de enumerar y que ahora parece ser que nos hemos olvidado con la sociedad del bienestar que nos han quitado. Quiero compartirlo también con todos los trabajadores, muy especialmente aquellos que están sufriendo el grave problema del paro, de las hipotecas y demás problemas causados por esta situación económica actual que nos han metido toda esta gente.
también lo quiero compartir con todos los inmigrantes que para tener una vida más digna se ven obligados a salir de su país, como nos ha pasado a muchos de nosotros, así como aquellos que han perdido sus vidas en el mar o bien en las alambradas. Por último, quisiera manifestar también mi solidaridad con los compañeros y compañeras del proceso constituyente. Ellos no paran de trabajar por el bien de nuestro pueblo. No quisiera terminar sin tener un grato recuerdo para Cáritas y el Banco de Alimentos. Seremos siempre solidarios con todos, nos faltaría más, pero que no se olviden que los gobiernos centrales y el de Cataluña son los que tienen la obligación de resolver estos graves problemas, como es la alimentación y el trabajo para todos. Vuelvo a repetir mi agradecimiento a nuestro ayuntamiento y a nuestra alcaldesa y a todo el consistorio que aprobaron por unanimidad el premio del Musol. Y termino con el mismo escrito que el año pasado salió en el 1 de mayo de 2014 en el diario Sabadell. Hicimos lo que pudimos en aquellos años y otros seguirán buscando otros caminos. L'amor és la força i la solidaritat que nos uneix a tots. Gràcies. Aquesta és la primera vegada que la proposta per atorgar el Premi Mussol de Sant Quirze surt d'una iniciativa ciutadana. Van ser a prop de 150 veïns i veïnes de Sant Quirze que van subscriure la proposta perquè enguany fos l'Àlvar el nostre guardonat. No cal dir que el consistori ens va semblar una proposta totalment encertada, ja que l'Àlvar és mereixedor indiscutible per aquest guardó. Els que els coneixeu sabeu del que parlo. L'Àlvar és i ha estat un home compromès amb la societat, amb els més desafavorits, un home solidari, sempre ha donat suport a aquells que més ho necessiten, impulsor dels drets laborals i socials. L'Àlvar és un home treballador, honrat i molt just. Un home estimat, i així ens ho demostra avui mateix aquesta sala plena de gom a gom, i per això és un orgull poder-te atorgar aquest guardó. Àlvar, aquest premi que tant i tant et mereixes. Jo sempre dic que l'Àlvar és una persona que és entranyable, és una persona que té un cor que no li cap a dins. Li demanis el que li demanis, sempre el tens al teu costat. L'altre dia vàrem anar a compartir, que a més també vull donar la benvinguda a tots els seus companys que ara comparteixen la seva vivenda, la residència 6, que va fer 40 anys l'altre dia, també ens vàrem trobar allà. Segur que si parléssiu i preguntéssiu a qualsevol dels seus companys d'ara que comparteixen espais, segur que de l'Àlvar no haurien i no podrien dir res dolent. N'estic seguríssima. Vaig veure... Bueno... Doncs com jo mateix, home, segur que tampoc. Algun, no? Però ho dic en sèrio, perquè vaig estar allà tot el matí, es van fer activitats i la gent estava encantada amb ell. És una persona que li demanis qualsevol favor i el tens sempre al costat. Sempre disposat a ajudar, el que calgui, el que calgui. Sempre em diu, últimament ens veiem molt, tu i jo, oi? Ens veiem molt, oi? Bastant, oi? Poder massa. Poder massa, no? Ja m'ho dic. Bueno. No m'ho agafaré malament, Àlvar, no m'ho agafaré malament. Tot i que avui jo no parlaré de política.